Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor les bendiga. En esta ocasión, su hermano en Cristo, Osvaldo Moreno, predicador de la Iglesia de Cristo, en Vía Miguel Gutiérrez, está con ustedes para poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un tema que está basado en el libro de Proverbios, el capítulo 18. Proverbios capítulo 18 nos dice de la siguiente manera: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Mis amados hermanos, vivimos tiempos muy difíciles en nuestras vidas como cristianos. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor, y es algo que nosotros debemos siempre como cristianos tener presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos de entender, por supuesto, la voluntad del Señor. En Hechos 14, el verso 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, hermanas, la Biblia nos habla de tribulaciones. La Biblia nos habla de tremendas presiones que, por supuesto, a veces abruman nuestro espíritu, Pero nosotros debemos de entender que tenemos que confiar en Dios a pesar de las tribulaciones presentes que podamos estar pasando en nuestras vidas. Quiero decirles que, que nosotros los cristianos necesitamos comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y necesitamos tener presente de que de una u otra forma necesitamos entender lo que Dios nos dice con referencia a la tribulación, a lo que Dios nos dice con referencia a este texto que vamos a considerar en detalle en esta preciosa noche. Entonces dice el texto: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es una interrogante que debemos de hacernos cada uno de nosotros como hijos de Dios, y preguntarnos si realmente nosotros como cristianos, ¿verdad? Vamos a poder soportar, ¿verdad? Los problemas y las dificultades que se presentan en nuestras vidas como cristianos. Así que vamos iniciando con este libro que vamos a ver de Proverbios, en el capítulo 18, el verso 14.
donde la palabra de Dios nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del abatido? En la versión, nueva versión internacional, nos dice la palabra del Señor: en la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. Pero, quién podrá levantar al abatido? ¿Quién podrá levantar al abatido? Dice la nueva versión internacional en el texto. Quiero que consideremos en esta noche este tema: cuando soportamos la enfermedad, cuando soportamos la enfermedad. Es importante que nosotros tengamos presente cuando soportamos la enfermedad, y debemos nosotros, como hijos de Dios, aprender de la palabra del Señor cuando verdaderamente vamos a soportar las enfermedades, las dificultades que se nos presentan en nuestras vidas. Dice el texto: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Aquí se habla del ánimo del hombre, pero también se habla de quién podrá soportar al ánimo angustiado. Evidentemente, se nos presenta en la palabra de Dios del ánimo del hombre, ese ánimo que puede soportar la enfermedad, ese ánimo que puede soportar la enfermedad. Y también habla de un ánimo angustiado, un ánimo angustiado. Y en nuestra introducción, mis amados hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos creación de Dios. En Génesis capítulo 1, el versículo 27, nos dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero también la palabra de Dios nos dice que algo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos y hermanas, algo que Dios nos ha dado, mis hermanos y hermanas, es un espíritu. Y en esto debemos recordar siempre que como cristianos tenemos que alimentar, tenemos que nutrir el espíritu que Dios nos ha dado, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos nutrirnos espiritualmente hablando, para que estemos animados, para que estemos confortados con la palabra de Dios. Recordemos Mateo capítulo 4, el verso 4, dice la escritura: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no hay mejor pan espiritual para nosotros que la palabra de Dios. Esta palabra que puede confortar nuestro ánimo, esta palabra que puede alentarnos y puede darnos el aliento necesario para que podamos mantenernos firmes en medio de las pruebas, las vicisitudes
y problemas y dificultades de la vida presente. Y debemos de comprender que el hombre interior, dice la Biblia, tiene que ser renovado de día en día. Tiene que ser renovado de día en día. Y dice la Escritura que, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces la Biblia nos enseña de que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, el espíritu del hombre, no obstante, debe de renovarse de día en día. Y debemos de comprender y entender que el hombre exterior se desgasta, el hombre exterior se deteriora. Mis amados hermanos y hermanas, el hombre exterior se envejece, este se enferma. Los órganos vitales de nuestro cuerpo se enferman. Muchas veces se enferman por muchos factores externos de la vida presente. A veces estos factores son la alimentación o la mala alimentación, aún el mal uso y consumo de alimentos que no deberíamos consumir por el problema degenerativo del cuerpo. Lamentablemente, consumimos alimentos que probablemente están deteriorando nuestro organismo, que la mayor parte de alimentos como carnes, como el pollo y otros alimentos como la carne, el cerdo, etcétera, son alimentos que probablemente se le introducen hormonas para crecimiento. Y todo esto, pues, no nos favorece y no nos ayuda a nosotros en nuestro cuerpo. Y esos factores externos de la vida y el mal uso de estos consumos de alimentos probablemente son problemas que van a causar en nuestro cuerpo. Y estos problemas generativos del cuerpo nos van, como dicen, a hacer pasar momentos muy malos, muy difíciles. Y de hecho, pues debemos tener presente de que nosotros somos cristianos y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto, pues tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Ciertamente, cuando venimos a Cristo, pues probablemente ya venimos con enfermedades que ya hemos venido arrastrando desde años atrás. Y al venir al Señor, pues ahora tenemos algún problema de salud, algún problema degenerativo en el cuerpo. Y por lo tanto, pues lo que nos suceda en nuestras vidas va a suceder, pero no debemos de culpar a Dios por ello. Sabemos que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pero también Dios, dice la palabra de Dios, es un Dios bueno y siempre estará dispuesto a podernos ayudar en nuestros problemas
y dificultades que enfrentamos. Hermanos, investigando, hermanos y hermanas, tenemos 10 causas por la muerte. Dentro de las 7 principales causas de la muerte en el mundo, nosotros encontramos la cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria que puede existir en nuestro corazón. También tenemos accidentes cerebrovasculares, donde las personas pues están padeciendo algún problema y sufren un derrame y por ende la muerte. También tenemos las enfermedades pulmonares, obstructivas, que por lo general son enfermedades crónicas que no nos ayudan para poder tener un buen funcionamiento y respiración de nuestro cuerpo y oxigenar muy bien nuestros cuerpos, aún nuestro propio cerebro. Y por lo tanto, pues, ahí donde están los accidentes cerebrovasculares, es ahí donde están los derrames, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, etcétera. Pero también hay infecciones del tracto respiratorio inferior, condiciones neonatales. Cuando vemos a niños recién nacidos que tienen ciertos problemas congénitos en sus cuerpos cuando nacen debido a estos problemas degenerativos en el cuerpo y aún la mala alimentación, ya sea de la madre y cuando está en el embarazo, aún también cuando los padres lamentablemente son padres que han consumido alguna droga o alguna droga o algo que verdaderamente pueda darle condiciones muy difíciles al feto, en este caso a la criatura recién nacido, y están estas muertes de condiciones neonatales. También encontramos el cáncer del pulmón y otros que son asociados a ellos debido al mucho consumo del cigarrillo, y no solamente a esto, sino también a otras plantas que verdaderamente pues no ayudan en nada, como son la droga y otras cosas alucinógenas. Pero también tenemos otra enfermedad conocida como el Alzheimer y otras demencias que producen prácticamente la muerte. Todo esto que les estoy presentando es una investigación que realicé a poder entender las causas principales que encontramos en las personas que mueren, ya sea por alguna de estas enfermedades crónicas en sus vidas. Pero en el caso nuestro, como cristianos, la Biblia nos habla de el hombre de Dios, este hombre de Dios que sufre enfermedades. Y ciertamente en la Biblia encontramos relatos en la vida de los siervos de Dios. Encontramos episodios donde estos siervos de Dios atravesaron diversas enfermedades, aun cuando estos siervos de Dios eran ungidos de Dios. Y es que no existe tal cosa como que no tendremos enfermedades en nuestro cuerpo. Ya dijimos que la palabra del Señor nos dice que el hombre exterior, no obstante, se desgasta, pero el hombre interior debe de
nutrirse, debe de alimentarse de día en día. Ciertamente, la palabra del Señor nos enseña que este hombre exterior se va desgastando de día en día. Y entonces vemos que se desgasta por enfermedades y que realmente como cristianos tenemos que tener presente que estas enfermedades en nuestros cuerpos nos van deteriorando el hombre exterior. Pero a pesar de esto, grandes hombres de Dios padecieron enfermedades y existe la posibilidad de padecer enfermedades mientras estemos en esta tierra. Es algo que no vamos a dejar de padecer. Vamos a padecer diversas enfermedades siempre y cuando estemos en este cuerpo, siempre y cuando estemos en esta tierra. Hermano y hermana, no se me asombre, porque dice la palabra de Dios que en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo que nos dice el libro de Eclesiastés, que no debemos de asombrarnos en el día del bien. En el día del bien debemos gozarnos, y en el día de la adversidad dice la Biblia que debemos considerar que Dios hizo. Dios hizo tanto el día del bien como el día de la adversidad. Y debemos nosotros considerar que Dios hizo tanto el uno como el otro. Dios hizo tanto el uno como el otro. Y por eso dice la Biblia, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Y considera que Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Así que debemos alegrarnos. Será difícil poderse usted alegrar en el día de la adversidad. Será difícil si usted no considera lo que Dios nos dice en su santa y bendita palabra. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, el verso 2. Tenga por sumo gozo, hermano mío, cuando usted se halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y sean completos sin que nada os falte. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y también nos dice la palabra de nuestro Dios que nosotros como cristianos debemos de aprender a soportar las pruebas y las dificultades presentes en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual ustedes se regocijan grandemente,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Entonces vemos nosotros que debemos regocijarnos grandemente, aunque ahora, mis amados hermanos y hermanas, por un poco de tiempo es necesario que usted y yo seamos afligidos por diversas pruebas. Y dentro de estas pruebas están las enfermedades. Y por lo tanto, no nos asombremos. En el día del bien hay que gozarnos del bien. Y en el día de la adversidad hay que considerar este día que tanto el día del bien como el día de la adversidad, Dios hizo tanto al uno como al otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces es importante que entendamos de igual modo que no es porque la persona esté en pecado o haya cometido alguna falta que viene la enfermedad. Hay enfermedades que no están relacionadas con pecado cometido en forma personal. Y esto me trae a la mente, ¿verdad? Aquel caso del libro de Juan, del capítulo 9, de aquel ciego de nacimiento y de aquel concepto que existía que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un concepto en la mentalidad de aquel entonces, y es de que toda persona que probablemente estuviera enferma se relacionaba a su enfermedad con el pecado. Y vemos aquí cómo Jesús responde a la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre hubiese nacido ciego? Bueno, dice, ni este pecó ni sus padres, sino que este ciego es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Sabemos nosotros este relato en las escrituras y sabemos que también a unos padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Preguntarle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Y vemos nosotros que ciertamente los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Vemos entonces cómo en aquel entonces se pensaba que la enfermedad estaba relacionada con el pecado cometido de manera formal o personal en el individuo.
Pero vemos que Jesús declara evidentemente que esta enfermedad de este ciego de nacimiento no es porque sus padres hubieran pecado, ni porque esta persona hubiere pecado, sino que la ceguedad de este ciego era con el fin propósito de que pudiese manifestarse en él las obras de Dios. Y debemos entonces entender, en primer lugar, que hay siervos de Dios en el Antiguo Testamento que fueron enfermos, sufrieron enfermedades y los podemos ver a la luz de la Escritura. Veamos algunos ejemplos de siervos de Dios que padecieron enfermedades. Por ejemplo, el varón de Dios se quedó ciego y la mujer de Jeroboam lo hizo así y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Vemos entonces cómo nuestros ojos pueden venir oscureciéndose. Nuestros ojos pueden ir viniendo a perder la vista. Y dice la Escritura, a causa de la vejez. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Esta mujer se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías dice, no podía ver porque sus ojos se habían nublado. Sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Pero el Señor había dicho a Ahías, a la mujer de Jeroboam, viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Y esto le dirás, pues será que cuando venga, fingirá ser otra mujer. Aquí vemos entonces que evidentemente los ojos de este personaje se habían nublado. Y esto a causa de su vejez. Y vemos entonces en la Biblia que siervos de Dios en el Antiguo Testamento fueron enfermos. Y lamentablemente vemos aquí a este hombre que perdió la vista, pero a causa de su vejez. Es lo mismo que declarábamos y enseñábamos al comienzo de esta meditación. Aunque nuestro hombre exterior se desgasta de día en día, el interior, no obstante, debe renovarse de día en día. Y aquí vemos cómo se ha desgastado la vista de este hombre a causa de su vejez. Y por eso ha quedado ciego. También vemos en consideración la pérdida de la visión. La pérdida de la visión es una enfermedad que verdaderamente sucede, aunque haya sido por desgaste del cuerpo, a causa de la vejez. Esto le ocurrió no solo a Ahías, también le ocurrió a Isaac, porque también Isaac, un siervo de Dios, perdió la vista. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Aquí vemos entonces
otro relato bíblico, otro personaje bíblico que verdaderamente, siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Entonces, él estaba envejecido, él pues iba a morir, pero ciertamente no sabía ese día en el cual él iba a morir. Pero vemos que verdaderamente fue un siervo de Dios y a pesar de esto, envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Es interesante notar entonces que la palabra del Señor nos dice que siervos de Dios en el Antiguo Testamento padecieron enfermedades, dificultades, aunque fueron siervos ungidos de Dios. Dice la Biblia que ambos eran siervos de Dios. Dice la Biblia que eran escogidos, ungidos como siervos de Dios. Y el profeta de Dios también nos dice que muere de una enfermedad. Y aquí estamos hablando de Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió. Y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba enfermo y aún Dios se manifestaba por medio de él y la palabra de Dios era efectiva por boca de Eliseo. Si usted y este servidor considera el libro de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 13, el versículo 14, dice la escritura que cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flecha. Y él tomó un arco y flecha. Y entonces dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Y entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afet hasta exterminarlos. Vemos nosotros entonces que la escritura nos dice que Eliseo estaba enfermo con la enfermedad de la cual él iba a morir. Y a pesar de esto, sabemos que Eliseo fue un profeta de Dios. Pero a pesar de que estaba enfermo, aún Dios se manifestaba por medio de él. Y la palabra de Dios era efectiva por boca de Eliseo. También encontramos a Daniel. Daniel estuvo enfermo a causa de una visión y sabemos nosotros
que dice la escritura, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Viendo nosotros este libro de Daniel, en este capítulo 8, en el versículo 27, nos dice la palabra del Señor, yo, Daniel, me sentí agotado. Yo, Daniel, me sentí quebrantado. Yo, Daniel, me sentí enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey. Pero dice Daniel, yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Vemos a este siervo de Dios que también estaba enfermo, también estaba angustiado, agotado, enfermo y estaba espantado. Hermanos, ¿y qué hablar de Job? ¿Qué hablar nosotros de Job? Preguntémonos qué mal había hecho Job para que él sufriera tanto, cuando la Biblia nos dice, mis amados hermanos y hermanas, que Job era un hombre intachable. Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Pero, ¿qué mal había hecho Job para que Job pudiera padecer todo lo que él padeció? Es interesante notar cómo la escritura nos dice que Job era un siervo de Dios y vemos nosotros que el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y sabemos que Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Jehová, Job, teme Jehová a Dios de balde? Y vemos nosotros cómo Satanás, el adversario, quiere cuestionar a Dios en cuanto a la fidelidad de Job. Pero, hermanos y hermanas, dice la escritura, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara y lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, toca su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí le está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto
para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Amado hermano, amada hermana, consideremos este relato. El Señor dijo a Satanás: te has fijado en mi siervo Job. No hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice, él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor piel por piel: si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, ahora extiende su mano y toca su hueso, su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Hermanos, sabemos ciertamente el relato de que Job no maldijo a Dios, pero sabemos que su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer habló como cualquier mujer fatua, como cualquier mujer necia. Pero sin embargo, Job no profirió palabra alguna en contra de Dios y dio la gloria a Dios. Dio la gloria a Dios. Pero sin embargo, sabemos que Satanás salió de la presencia del Señor y dio a Job con llagas malignas de la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Mi amado hermano y hermana, podemos estar padeciendo no todas las enfermedades que padeció Job. Podemos estar padeciendo no todas las tremendas aflicciones y problemas y dificultades que enfrentó Job. Sabemos que Job fue un hombre íntegro, fue un hombre recto, temeroso del mal, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero sin embargo, sabemos cómo perdió a su familia, cómo perdió su ganado, cómo perdió todo en un instante, aún su salud. Pero sin embargo, sabemos que Job dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo, Job no pecó con sus labios. Esto no quiere decir de que lo que le pasó a Job fue un mal de parte de Dios. Sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal. Y sabemos también de que Dios es un Dios bueno, que nos bendice y que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo en el cual Satanás es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Y sabemos que de alguna u otra forma es el acusador, como dice la Biblia. Y sabemos de que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Y como hijos de Dios, debemos de entender de que a veces
Dios permite problemas, enfermedades, dificultades, afrentas en nuestras vidas para que podamos nosotros tener en mente de que las cosas que nos puedan suceder a cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y sabemos, como dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque lo que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Hermanos, hermanas, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermanos, hermanas, el que no escatimó, a su propio Hijo. Dice la Escritura, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que preguntémonos, ¿qué mal había hecho Job? Ninguno. ¿Qué mal pudo haber hecho usted? ¿Pude haber hecho yo? Ninguno. Pero sin embargo sabemos que estamos en este cuerpo que se envejece, que se va deteriorando, se va desgastando de día en día, y debemos de tener presente que no hay cosa que suceda en esta vida y que Dios permita en este mundo o en nuestras vidas que nos separe del amor de Cristo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas, como matadero. Pero en todas estas cosas, hermanos, hermanas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa, hermanos, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Así que nosotros, como cristianos, deberíamos de tener presente que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte, ni siquiera la tribulación,
ni siquiera la tremenda presión que a veces abruma nuestro espíritu. A veces nos hace sentir que estamos acongojados por los problemas y las dificultades presentes. Y aquí tenemos este caso de Job, que Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sin embargo, Job no profirió ni pecó contra Dios. Vemos entonces siervos de Dios en el Antiguo Testamento que fueron siervos que sufrieron. Y quizás estos ejemplos nos ayuden a entender que existe la posibilidad que mientras estemos en este mundo, padezcamos alguna enfermedad. La sanidad de un enfermo no depende de nosotros. La sanidad de un enfermo, la sanidad de una enfermedad que usted y yo podamos tener, depende de Dios. Le dijo Elifaz a Job, refiriéndose a Dios. Pero también es importante que entendamos que la Escritura nos dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Aquí vemos nosotros en este capítulo de Job, el capítulo 5, el versículo 18, estas palabras. Y dice Job 5:18, no me permití cobrar aliento, sino que me llene de amargura. Porque ¿quién es el quien hace la llaga? Y Él la vendará. Él hiere sus manos y cura. De manera que no todos los que padecen enfermedad van a ser sanados. Y algunos, pues, lamentablemente van a sucumbir a causa de alguna enfermedad. Pero debemos de tener nosotros presente de que la Escritura nos dice, evidentemente, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Es algo que debemos tener presente en nuestras vidas, como dice ahí Job en el capítulo 5, el versículo 19. De 6 aflicciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Y debemos de entender de que Él inflige dolor, pero también da alivio, hermanos. Él hiere, pero sus manos también sanan. Y debemos de aprender a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras enfermedades y dificultades que enfrentamos en nuestro tiempo presente, en nuestras vidas como hijos de Dios. Debemos de entender estas cosas. También la Biblia nos dice que siervos de Dios en el Nuevo Testamento, sufrieron enfermedades. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo relata en su vida varios episodios de enfermedades. Recordemos que el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, en Gálatas, el capítulo 4, el verso 13,
dice la escritura, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Pablo relata en su vida varios episodios de enfermedades. Él hablando a los Gálatas dice, pues vosotros sabéis que por causa de una enfermedad física del cuerpo os anuncié al principio el evangelio. E inclusive recordemos que el apóstol Pablo recomienda a otro siervo de Dios conocido como Timoteo, en primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 23, dice la escritura que este joven padecía de una enfermedad estomacal y le dice, ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No sabemos evidentemente cuáles fueron esas frecuentes enfermedades que tenía Timoteo, pero sí sabemos que tenía una enfermedad con referencia a su estómago, y vemos nosotros que Pablo, dando este consejo a Timoteo, siendo un apóstol de Jesucristo, no pudo sanarlo. Nomás le dio el consejo. Y ciertamente, pues, sabemos de que estos dos siervos de Dios, Pablo y su hijo Timoteo, en cuanto a la fe, sufrieron enfermedades frecuentes, como Pablo. Y recordemos también que la Biblia nos habla allí en el libro de Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, la Biblia nos habla de personas que están enfermas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Bueno, que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Es interesante notar de que aquí se habla de la oración de fe, que hacen los ancianos para poder pedirle a Dios acerca de la enfermedad de un hermano o de una hermana. Y ciertamente el Señor puede responder a la oración de los justos. Si Dios puede responder la oración de los justos, la responderá conforme a su divina y santa voluntad, y podrá levantar al enfermo si así fuera su voluntad. Recordemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de pedir a Dios en oración, ¿verdad? Y dice la escritura, esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que, hermanos, hermanas, estamos en manos de Dios. Él es nuestro sanador. Pero también esto debe servir de consolación para nosotros. Como le dijo el apóstol Pablo a
le dijo el apóstol Pablo, le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, podemos tener alguna debilidad con referencia a alguna enfermedad crónica en nuestras vidas. Y sin embargo, debemos de aprender a confiar en Dios. Recordemos a Pablo que acerca de esto, él había pedido al Señor 3 veces, él le había rogado al Señor 3 veces para que le pudiera quitar su problema que él tenía. Y dice la Escritura, y dada a la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, me fue dada un mensajero de Satanás que me está abofeteando para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y por eso me complazco en las debilidades, me complazco en insultos, me complazco en privaciones, me complazco en persecuciones, me complazco en angustias. Y por amor a Cristo, él se complacía. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué era fuerte Pablo? Bueno, porque el poder de Cristo, el poder de Dios, se perfeccionaba en su debilidad. Y esto es algo que nosotros, como cristianos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras afrentas, en medio de nuestros problemas crónicos de enfermedades, persecuciones, angustias, privaciones, debilidades, hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios y debemos de aprender a confiar en esta palabra. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. Qué bueno es tener este consuelo mediante la palabra de nuestro Dios y entender que las enfermedades son parte de este desgaste del hombre exterior, de esta morada terrenal en la cual nosotros habitamos, la cual terminará por deshacerse, volverá al polvo de donde fue tomada. Son las enfermedades totalmente compatibles con los siervos de Dios, siervos escogidos de Dios, e inclusive en ocasiones necesarias para que usted y yo mantengamos nuestra fe, usted y yo mantengamos nuestra esperanza puesta en Dios, en el galardón, y para que anhelemos estar con el Señor, sabiendo que esta vida en esta tierra es temporal, es pasajera, es transitoria, es efímera en el griego, y que en esta vida usted y yo no la podemos comparar, no la podemos comparar con la gloria
venidera. Con la gloria venidera. Como dice 1 Pedro capítulo 4, el verso 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. De modo que los que padecen, de modo que los que sufren, según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos siempre el bien, mis amados hermanos. De modo que a Dios sea la gloria en cada situación que nos toque vivir, sea de salud, sea de enfermedad, su voluntad sea hecha y no la nuestra. Al considerar, hermanos, estas cosas, ahora tenemos esta amonestación de Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es importante que entendamos que siervos de Dios enfermaron. Y la pregunta es, ¿cuándo soportamos la enfermedad? Bueno, cuando el hombre tiene un buen ánimo, dice la Biblia que el hombre va a poder soportar la enfermedad. Y creo que la única manera en la cual podemos tener un buen ánimo es inyectándonos, es alimentándonos de la palabra de Dios. La Biblia nos habla del ánimo angustiado también. El ánimo angustiado es aquel ánimo en que una persona está siendo aplastada por las dificultades de la vida. Probablemente está padeciendo enfermedades y enfermedades muy crónicas. Probablemente puede estar padeciendo de cáncer, que lo va a llevar a un desenlace muy duro. Probablemente estará sufriendo con las quimioterapias. Probablemente estará sufriendo alguna enfermedad crónica como la que tenía el apóstol Pablo, ese aguijón en la carne. Se sabe que la enfermedad de Pablo probablemente tuvo que ser de la vista. Pero también se habla de que él sufría de algún problema en su columna, no lo sabemos, pero si fuese así, Pablo tenía un buen ánimo y es importante que entendamos que aún en medio de enfermedades, a menudo podemos tener el ánimo angustiado. Podemos sufrir de depresión. Y en Proverbios 15, el verso 13, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. En Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Aunque en la Biblia hay mucho humor, raramente se hace alusión a ello. Y aquí se alaba la capacidad de reír en una disposición que es buena como medicina. Y debemos de entender cómo en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu
se abate, se abate. La luz de los ojos alegran el corazón y la buena conforta los huesos. Por eso es que Proverbios 18, el verso 14, nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Y ciertamente a veces podemos sentirnos desanimados, desalentados, angustiados, pero no desesperados, hermanos. Debemos de aprender a confiar en Dios, en nuestros problemas y dificultades que enfrentamos en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Nuevamente se menciona que la vida interna de la persona afecta su bienestar físico. Y dice que el corazón alegre es traducción de dos palabras hebreas que se vierten en Proverbios 15:13. Y dice la palabra remedio aparece solamente en este lugar del Antiguo Testamento. Y el espíritu triste se refiere a estar deprimido o entristecido. Y por eso vemos Proverbios 18:14. Un ejemplo de un espíritu triste es aquel espíritu de un padre que se duele por su hijo necio, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegra acerca de los huesos. Y en Proverbios 3:8 nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De nuevo vemos que la actitud mental de uno tiene mucho que ver con la recuperación de uno. En cualquier enfermedad que tengamos o cualquier incidente o accidente que tengamos. El estado, hermanos, del buen ánimo es una ayuda poderosa para poder sanar el espíritu triste, aquel espíritu desconsolado y debilitado y agotado de la vitalidad de la vida. A veces encontramos la palabra depresión. No está explícitamente en la Biblia, pero el término es un tanto reciente y ahora reconocemos que la depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Y debemos de entender que, sin embargo, podemos afirmar por los síntomas que presentaron algunos personajes bíblicos. Estos sufrieron de depresión en ciertos puntos de su vida. Jesús mismo padeció de depresión en ciertos puntos de su vida. Jesús mismo padeció por estos momentos previos a su crucifixión y le dijo a sus discípulos, si usted va conmigo, que él estaba triste hasta la muerte y él sentía agonía. Usted lea conmigo el capítulo 26 del libro de Mateo. Mateo 26, versículo 36 al 46. Jesús en el Getsemaní, dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando
diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo, descansando? Ven, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos y miren, está cerca el que me entrega. Hermanos, mis hermanas, aquí tenemos este ejemplo extraordinario, este ejemplo en el cual nosotros debemos seguir en medio de la tristeza, aún de la muerte y de la agonía en la cual usted y yo estemos pasando. Aún en momentos de depresión, aún en momentos que estemos muy afligidos hasta el punto de nuestra muerte, necesitamos ir a Dios y decirle a Dios: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta dificultad, este problema que estoy enfrentando en este momento. Dame fortaleza, dame ánimo y ayúdame a sobrellevar cualquier carga. Y podemos seguir leyendo los relatos de Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, los relatos de Lucas 22, 39 al 46, y vamos a encontrar la misma escena en el cual vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, pidiéndole al Padre que si fuere posible, que pasara de él esa agonía, esa tristeza, ese dolor, esa alma que estaba muy afligida hasta el punto de la muerte y que verdaderamente necesitaba estar orando a su Padre para que fuera su Padre el que pudiera ayudarle a pasar ese problema, esa dificultad que él estaba enfrentando. Hagamos lo mismo nosotros, mis amados hermanos, en medio de nuestras dificultades. Tomemos en cuenta siempre los ejemplos bíblicos. Algunos estudios han clasificado esta escena como un cuadro depresivo. Si bien en esa época la depresión no era diagnosticada, otras personas sintieron una tristeza tan profunda que llegaron al punto de anhelar la muerte. Y vemos a David. David sufrió depresión. Fue perseguido por un rey. Sufrió de intentos de asesinato. Sus hijos lo traicionaron. Algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, etc. Cada experiencia refleja
que su vida fue dura. Y tenemos una muestra de esto en los salmos que escribió. En uno de ellos dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza, como una enorme carga me estoy hundiendo. Salmos 38, el versículo 4. Veamos Salmos 38, el versículo 4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesa mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando en sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se han ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que me buscan mi vida me tienen lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Vemos nosotros entonces que pese al dolor de la tristeza que sentía, siempre él buscaba el refugio en Dios. Y en Salmos 42, el versículo 11, dice la escritura, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente dice, porque estoy desanimado, porque está triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hermanos, hermanas, es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Poner nuestra esperanza en Dios en cada momento de dolor, en cada momento de tristeza, en cada momento de desánimo y de desaliento. Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de Dios. Cuando fue el turno de Elías, él probó ante todo que Dios es el único y verdadero ser supremo. Pese a que esta experiencia fue positiva, una vez que se terminó la reina Jezabel, lo amenazó de muerte, y dice la escritura que él tuvo que huir, y fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia, y en esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Esta historia se encuentra en Primera Reyes capítulo 18 y el capítulo 19, y nos da una idea de lo grave que se sentía Elías.
Yo le invito a que usted lea esos textos del primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 19, que no lo podemos hacer por falta de tiempo. Pero es importante que entendamos también que Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero, y se ha comprobado que el duelo y la inmigración puede ser causa de la depresión. No estar en un ambiente conocido ni con los seres amados es difícil para cualquier persona encontrarse en una buena condición. Pero en este caso, Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamen Mara. Noemí significa dulce y Mara, amarga. Su petición reflejaba que su corazón estaba lleno de tristeza y su corazón estaba lleno de amargura por las experiencias que ella le tocó vivir. ¿Cuántas veces nuestro corazón está lleno de tristeza, está lleno de amargura? Pero debemos de comprender y entender que necesitamos confiar en Dios y quitar la amargura, quitar la tristeza, quitar la congoja, quitar la aflicción y aprender a confiar en nuestro Dios. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además, era pobre y rechazado por los demás. Si bien es un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustias, al igual que Job. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. En Jeremías 20, el versículo 14 y el versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente, Job perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas. Además, contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios durante ese tiempo. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Nunca nos atrevamos a proferir palabra en contra de Dios, ni a negar a Dios, ni a rechazar a Dios durante nuestros tiempos de angustia. Job hizo muchas preguntas y llegó a un punto en que él deseó no haber nacido. El desear la muerte es una manifestación de la depresión. Y en Job capítulo 3, el versículo 3 al 4, la Nueva Traducción Viviente dice que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, y que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Sin embargo, maldijo el día que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Otro personaje bíblico sufrió de depresión, pero llegó a suicidarse. Fue Judas, el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Dice que su remordimiento fue tal que no pudo lidiar más con su dolor y terminó
con su vida. Es importante entonces que recordemos cuál debe ser nuestra actitud ante la depresión. Cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que para el que pide ayuda, siempre hay esperanza. Hermanos, hermanas, recordemos que en medio de nuestras depresiones, nuestras enfermedades, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la depresión? Bueno, en Apocalipsis 21:4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermano, hermana, en este versículo bíblico, para la depresión vemos una imagen de cómo será nuestra eternidad. ¿Qué salmo es bueno para la depresión? El Salmo 23. Es uno de los pasajes más hermosos para animarte, para animarme, para que nosotros podamos tener presente en nuestras vidas lo que Dios nos dice en ese hermoso salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Qué bello salmo es este, en el cual debemos de confiar. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de la depresión? Bueno, todo te hace daño, te deja sin ganas de hacer nada, afecta lo más profundo del ser humano. A veces cambia la forma de ser por completo en tu vida. En algunos casos en los que no se ve la salida, se utiliza este trastorno de salud mental como una excusa para no hacer nada, para continuar con esa tristeza profunda, con esa apatía, con esa pérdida de sentido, y a veces la persona se desanima, se desalienta, no quiere salir de la cama, a veces se encierra en su propio yo, en su propio ego y en su propia aflicción. Pero ¿qué dice el Salmo 42:11? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, y mi salvación y mi Dios. Es algo que debemos de tener presente. ¿Y qué dice Filipenses 4? El verso 4. Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo, regocijaos. La gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué puedo leer en la Biblia para sentir paz? No permitas que las preocupaciones de la vida te inquieten y te roben la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lleva, hermano, tus peticiones ante Dios.
clama a Él y dale gracias por lo que ha hecho en tu vida y por todo lo que hará. ¿Qué nos dice Jesús sobre la ansiedad? Jesús aborda la ansiedad y nos presenta el afán, nos presenta la ansiedad y la preocupación, pero nos presenta al gorrión para el que proporciona comida y habla de los lirios del campo en que Él viste. Él nos dice que Él tiene cuidado de ellos y la pregunta es, ¿cuánto más proveerá nuestro Padre Celestial para nuestras necesidades? ¿Cuánto más proveerá nuestro Padre Celestial para nuestros problemas crónicos de salud y dificultades que enfrentamos? Debemos continuar tomando buenas decisiones, aun cuando la vida sea muy difícil. Debemos de orar, servir a otros, estudiar la palabra de Dios y nos sentiremos más cerca con el Señor y podemos encontrar gran sanación, gran consuelo y paz en Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué dice Miqueas capítulo 7, versículo 7? Pero yo acudiré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caiga, he de levantarme. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Dice, acudiré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá, porque aunque caí, he de levantarme. Jehová será mi luz. Jehová me ayudará a soportar todo problema y toda afrenta y dificultad que tenga. En conclusión, hermanos, recordemos que cuando soportamos las enfermedades, recordemos que siervos de Dios en el Antiguo Testamento sufrieron en depresión por sus enfermedades, por sus problemas en su vida. Y recordemos al apóstol Pablo, que también padeció problemas de salud. ¿Qué significa la palabra bástate mi gracia? La palabra gracia es charis, que significa favor inmerecido, regalo de Dios. Entonces podemos decir que Dios le afirmó 3 veces, conténtate con el favor inmerecido que puse en ti. Quédate satisfecho con los regalos que te he dado. Así como Dios dice en 2 Corintios 12:9, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Quiero animarte a que puedas considerar esta meditación en esta noche. Te saluda tu servidor, Osvaldo Moreno Parrales, predicador de la Iglesia de Cristo en Vía Miguel Gutiérrez, Managua, Nicaragua. Y tú puedes encontrar este estudio en mi página www.creiporlocualhablé.com y más tarde estará en mi canal de YouTube, el cual tú podrás escuchar nuevamente si deseas esta pequeña exhortación de ánimo y de aliento para que puedas aprender a soportar los problemas, las vicisitudes y enfermedades que padecemos como hijos de Dios en medio
de este mundo en el cual vivimos, pero que sí confiamos en un Dios que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Recordemos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias a los hermanos que nos están sintonizando por Facebook y los que están en esta plataforma de Zoom, que con gustosamente han estado para escuchar este pequeño mensaje para su edificación y ánimo en el Señor. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Pasen bonita noche.